¿Cómo estamos hoy día? Iniciamos ahora una nueva independencia, la independencia del conocimiento frente a lo que es la gestión pública. Como todos sabemos, desde hace más de 60 años se creó el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social en el Perú. Pero entre idas y vueltas, el avance que podía haberse logrado en 60 años de trabajo realmente no se puede ver en la realidad que nosotros vivimos. El sector privado, por ejemplo, planifica con mucha mayor facilidad que el sector público. En cambio, en el sector público nos vemos enredados en lenguajes a veces muy confusos y actitudes que no contribuyen para que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, puedan aprender la importancia de lo que es planificar. Pero ahora vamos a hacer el redescubrimiento, vamos a empezar una nueva visión de la gestión pública y bienvenidos sean ustedes a un paso más de la nueva gestión pública a través del estudio y el análisis de lo que es la planificación y el presupuesto para resultados. Decimos que la meta para este día va a ser que al culminar la semana ustedes conozcan cuál es la importancia del planeamiento en el sector público y esa necesidad de contar con un correcto análisis del entorno para el desarrollo apropiado de la planificación estatal. Es muy importante lo que vamos a hablar en esta oportunidad, pero significa pensar al Perú. El gran problema de la planificación es que a veces se hace en un laboratorio, se hace en un escritorio, pero no se piensa al Perú. La actitud que vemos aquí en la ficha significa esto y resume dos aportes que hemos cogido de un profesor argentino llamado Mauricio Formoso, quien con palabras muy sencillas nos dice: la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado. Pero es más, sencillamente lo vuelve a decir y dice: planificar es pensar el futuro deseable. Esta forma, esta actitud de hacer sencillas las palabras contribuye para el aprendizaje y el dominio de la planificación. A veces pensamos que la planificación es un tema solamente para los iniciados o lo dejamos que se encarguen solamente las áreas de planeamiento estratégico o de planificación operativa. Pero ahora nos damos cuenta de que todos los que quieran activar en el sector público tenemos que aprender a planificar. Es nuestra tarea, pensar al Perú. Pero se ha confundido mucho el rol que cumple la planificación. Hay un diseño equivocado de la gestión tradicional. Realmente, ¿qué ha pasado? Se estancó la planificación en un departamento determinado o inclusive en una persona determinada. Por ejemplo, veíamos pasar por ahí a un señor muy correcto, con anteojos así como yo, con sus libros bajo el brazo y decía: ese es el planificador. Entonces nos preguntamos, ¿y el resto que trabajamos ahí no debemos planificar? Entonces aquí descubrimos que todos tenemos la obligación de planificar. Y hay que darle la importancia debida a la planificación. Pero ¿qué sucede? El propio Estado Nacional en su orden interno no le ha dado la importancia a la planificación. Existe, por ejemplo, ahora el llamado Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, famoso CEPLAN, cuya vida, digamos, útil dentro del sector público es muy difícil porque el propio Ministerio de Economía y Finanzas no le facilita los recursos necesarios para que pueda desarrollar al 100% lo que debería ser su trabajo, considerando la importancia que la planificación tiene. Entonces, estas dificultades son las que hacen que muchos servidores públicos que han empezado a comprometerse en la planificación tengan estas dificultades. Vean ustedes ahí, hay un jovencito con todos sus planes, sus herramientas para poder planificar, y hay un señor que mantiene una cartera con un candado muy duro, que es el presupuesto público, que no facilita la planificación. ¿Por qué? Porque el orden que había en el desarrollo del proceso dentro de la gestión pública siempre ha puesto primero al presupuesto, quizá con alguna idea acertada, porque tú no puedes planificar si no tienes los recursos para poder trabajar esto. Pero ¿qué sucede? Que si el presupuesto sigue dominando, la planificación va a seguir siempre limitada a cuánto tengo para pensar, cuánto tengo para imaginar el futuro, cuánto tengo para proyectarme al futuro deseado. Ese es el gran problema de la planificación, porque nunca se le atendió, obligándola por ello a recortar las metas de actividades que se habían planificado. Hay directivas que ha emitido CEPLAN, como sabemos es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que se replican al interno de todas las entidades del Perú y te fijan cronogramas y te dicen: sabes que para tal fecha debes tener hecho tu planeamiento estratégico, para tal fecha debes tener tu planeamiento operativo, pero una vez logrados estos planes que han sido trabajados con los servidores de las unidades orgánicas u órganos de las entidades públicas, resulta que después te convocan de nuevo para decirte: ¿sabes qué? Mira, no hay recursos para lo que tú has pensado, así que por favor limita tus metas y recorta tus actividades y volvemos a conversar. ¿Esto qué ha generado? Ha generado un entorno de desencanto.
ha generado un entorno de desidia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una nueva convocatoria, los servidores que han trabajado anteriormente ya no se presentan. O si se presentan, adoptan una actitud pues como diciendo, ¿para qué voy a preocuparme de planificar para que mi unidad orgánica mejore si después me van a decir, no hay dinero para esto? Ese es el gran problema que tiene la planificación y eso es lo que nos lleva a que se dude si existe o no planificación. Pero también hay el otro fenómeno que nos hace ver Mardul Jani en una página web que hemos ubicado para poder alimentar este tema, en el cual se pregunta a este señor si existe o no planificación en el Perú. Claro, nosotros diríamos que formalmente existe mucha planificación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay también planificación que se hace sin concertar debidamente sobre el territorio. Como sabemos, en el territorio del Perú existen departamentos llamados regiones, ¿no? En los cuales coexisten, digamos, los gobiernos locales a nivel distrital, los gobiernos provinciales, ¿no? A nivel de la provincia y los gobiernos regionales. Y encima de ellos el gobierno nacional. Pero ¿qué pasa? A veces se hacen planes en algunos distritos que para nada toman en cuenta el plan provincial o el regional. Entonces como que se sale del marco de las cosas porque cada una de estas piezas debe encajar una dentro de otra. Entonces hay dos disyuntivas, o no planificamos bien o planificamos demasiado bien, pero desconcertadamente. Entonces la planificación requiere que veamos el territorio como un todo, en el cual actúan diversas entidades, pero todas tienen que actuar concatenadamente. Porque es la única forma de llevar adelante una planificación. Y puede decirse, como dice Mardul Jani, que realmente hay demasiados planes en el Perú, o sea, no nos faltan planes, al contrario, nos sobran planes, pero ¿qué sucede? Generalmente se quedan en los escritorios, se quedan en los anaqueles y ahora se quedan en las memorias electrónicas donde están archivados, pero no se pueden poner en operatividad. Ese es el gran problema que tenemos en la planificación. Y además presentábamos esta pirámide. Esta es la pirámide del gobierno en el Perú. Abajo tenemos la demanda de atención nacional. Para quienes estudiamos gestión pública sabemos que ese es el problema que tiene la población y que pide una solución y debería acudir a su nivel local, que es el que lo tiene más cercano, su municipio. Luego puede acudir al nivel regional y por último al nivel nacional. Ese es el proceso de descentralización reflejado en una pirámide. Y al final, en la cúspide de la pirámide, el ciudadano que ha presentado una demanda que requiere atención encontrará una satisfacción para el problema, entonces habrá una solución. Pero ¿qué está sucediendo? Que existe una grave distorsión. El proceso de descentralización no ha consolidado en el Perú. Luego de un intento, digamos, de transferir funciones y competencias en los mandatos emitidos a través de la Ley de Bases de Descentralización y de las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipales, todavía hay una intención desde el sector nacional de recortar las posibilidades de acción de los llamados gobiernos subnacionales. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos? Si no encuentran una respuesta en el nivel local o en el nivel regional, lógicamente miran al ministerio, o sea, alteran el sentido de la pirámide y acuden a veces equivocadamente hasta los congresistas de la República porque piensan que ellos pueden resolver un problema que es de carácter ejecutivo, que no es legislativo. Entonces, todo esto ha contribuido a que en el Perú se presente un proceso muy distinto a la descentralización y que lo denominamos como la recentralización del Perú. Y esto es muy peligroso. Si nosotros, desde los estados, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales en donde estamos, como ciudadanos o como actores principales de la gestión pública, no reaccionamos frente a esto, entonces vamos a tener graves problemas porque va a suceder esto que ven ustedes en el cuadro. La demanda de atención nacional del ciudadano se va hacia arriba, se va hacia el ministerio, porque ahí se encuentran. Entonces viene el ministro, viene la ministra y acudes con tu pliego de reclamos. Pero la ministra te va a decir, oiga, acuda a su mandatario regional, acuda a su alcalde para ver el tema educativo local. Pero no, el ciudadano ya no confía. ¿Y por qué? Porque estos gobiernos subnacionales no tienen realmente los recursos necesarios. Y el sector nacional retribuye, digamos, esos esfuerzos que hacen ellos, pero muy tarde, cuando ya esta demanda que tenía el ciudadano se ha diluido porque hay una insatisfacción tremenda. Entonces la gente, el pueblo, el ciudadano, el usuario, el administrado, termina diciendo, ¿sabe qué? ¿Para qué me sirve el alcalde? ¿Para qué me sirve el gobernador regional? ¿Tengo que ir al ministro o tengo que ir al congresista para conseguir un resultado? Esos son los problemas que hay en la recentralización y es algo que nos preocupa demasiado para poder dejarlo de lado.
Entonces veamos las cosas desde ese punto de vista, pensemos mucho más la planificación y hagamos un mejor trabajo para distribuir competencias y responsabilidades en el Estado Nacional del Perú.